Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el emprendedor de Internet Adam Curry, una auténtica celebridad en el mundo de los medios, alias el padrino de los podcasts. Adam presenta junto a John C. Dvorak el podcast No Agenda, que se emite 2 veces a la semana y en el que se habla de la actualidad y los memes en los medios. Adam, bienvenido al programa. Gracias y felicidades por superar los 1000 episodios, Max. Usted es el padrino de los podcasts. Lleva tiempo en el mundo de los medios, ha trabajado en la MTV y siempre ha estado a la vanguardia de los nuevos medios, los medios alternativos, los memes y los podcasts. Pues bien, me gustaría conocer su opinión sobre la guerra de los memes. De acuerdo. Y es que desde la rana Pepe al hombre malo, pasando por la imagen de Putin montado a caballo, los memes han tenido un papel preponderante en las últimas elecciones que pueden considerarse los comicios de 4chan. ¿Sí? ¿Eso cree usted? Sí, 4chan es una especie de foro en el que la gente puede publicar sus artículos. Lo que pasa es que se ha convertido también en la cuna de los memes. ¿Qué opinión le merece todo esto? A mí 4chan me confunde un montón. No solo es que no sepa cómo funciona, es que además cuando veo las capturas de pantalla que hace la gente con publicaciones antiguas de la plataforma, resulta que entre esa gente siempre hay algún informante del FBI. Por tanto, hay algo que no acabo de entender. Nosotros solo nos dedicamos a desmontar a los medios. ¿Y en qué se diferencia eso de desmontar a los medios de su memificación? Porque lo de desmontar a los medios me recuerda a las clases universitarias de los años 70. Es que yo soy de esa época, por eso tiene sentido. La guerra de los memes se ha erigido casi como el futuro de la comunicación. ¿Ve usted ahí algún tipo de interrelación? Bueno, nosotros llevamos 9 años hablando de ese término que ahora se ha puesto tan de moda, el de las noticias falsas, con la diferencia de que nosotros las noticias falsas las encontramos casi siempre en los medios dominantes. A eso me refiero con lo de desmontar a los medios. Yo creo que la memegrafía tiene un enorme poder, puesto que tiene la capacidad de influir en la psique de la gente. Pero es algo inconsciente. Sí, creo que en muchos aspectos lo es. Antes se decía que la publicidad subliminal influía en el subconsciente de la gente. Pues la memografía tiene también un enorme poder. Igual que hemos hablado muchas veces de las fábricas de noticias falsas, también existen fábricas de memes que cobran por crear imágenes ácidas de sus adversarios, de países rivales o de lo que sea. Tiene la capacidad de adentrarse en el pensamiento de la gente. ¿Cree usted que la memegrafía y la guerra de los memes han tenido el peso en las elecciones que muchos le atribuyen? Para mí el factor fundamental, aparte de los candidatos, ha sido Internet. Sí. Ese es el verdadero factor. El Partido Demócrata tenía una mala candidata y la gente buscaba otra cosa. Nunca se debe subestimar a la opinión pública estadounidense. Es posible que seamos un poco tontos, pero hasta un límite. Llegados a cierto punto, queremos algo que sea de verdad. Ya que ha hablado de Internet, Barack Obama fue un producto de la red. De hecho, recaudó un montón de dinero a través de las redes sociales, igual que Bernie Sanders. Bueno, mediante tarjetas de crédito. Sí. Mire, a Obama se le llenó la boca diciendo que haría una página oficial estupenda de la Casa Blanca. Y sin embargo, cuidado, Stacey. Cuando llegó al poder, la página fue una auténtica decepción. Pensábamos, oh, whitehouse.gov va a ser espectacular. ¿Y qué es? Si es como un blog. Perdón, ¿puede usar esa palabra? No, pero le ponemos un pitido y ya está. En fin, los medios dominantes como el Washington Post están descargando toda su furia contra los medios alternativos como los podcasts, los blogs o los tuiteros por difundir lo que ellos llaman noticias falsas, que son las que según ellos han provocado la derrota de Hillary. ¿Qué opinión le merece este concepto? En No Agenda llevamos años siguiendo este asunto. Nuestra hipótesis, que yo creo que está demostrando ser cierta, es que existen distintos discursos como el discurso del odio. Fíjese, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una ley contra la propaganda y la intolerancia. E incluso en el Reino Unido no se puede tuitear algo como «los inmigrantes son basura». Hasta te pueden detener y todo. Yo creo que la acreditación será el concepto que marcará la pauta en el futuro. Facebook y Twitter ya han puesto en marcha un proceso de verificación, aunque a mí no me podrán verificar. Yo no quiero que nadie me verifique, no sé por qué, no me importa, no quiero tener la marca de la bestia. Pero ese ya es el primer paso, la verificación. Yo tampoco estoy verificado, por eso puedo negarlo todo. Nadie puede acusarme de haber tuiteado lo que sea porque no lo pueden demostrar. Bien dicho, sí señor. Me alegra que usted tampoco se haya dejado verificar. ¡Claro que no! Y bueno, el siguiente paso es este de las noticias falsas. En los medios dominantes se dicen un montón de falsedades, la mayoría de noticias lo son, diría yo. Lo que pasa es que las noticias falsas acabarán convirtiéndose en una categoría como tal, lo cual obligará a tener acreditación para todo, por ejemplo, para dedicarse al periodismo. Incluso en la Unión Europea se va a pagar la formación de los periodistas. Es interesante lo que acaba de decir sobre las acreditaciones y las noticias falsas. Hay quien dice que el periodismo es el primer borrador de la historia, aunque luego esas noticias se revisen, se modifiquen y hasta se desmientan
presentan, sin que eso signifique necesariamente que sean falsas, sino que en el fragor de la batalla periodística, por ejemplo, en medio de una guerra, las informaciones pueden no ser todo lo exactas que uno desearía. Sin embargo, lo que opina usted que están haciendo, y tiene toda la razón, es sentar las bases de todo un programa perverso de acreditaciones orientado, en último término, hacia básicamente la censura. Sí, con la salvedad de que intentan vendérnoslo con una cara amable para que a todos nos parezca bien. Por eso nosotros creamos una agencia oficial de acreditación de podcast, podcastlicense.com, que permite obtener acreditaciones para este tipo de plataformas. Igual que la ley patriota, que fue una forma de introducir un estado de vigilancia 24 horas utilizando como excusa la lucha contra el terrorismo. Sí, efectivamente, lo de las noticias falsas es un paso más que evidente en esa dirección. Mire, a mí me han entrevistado todos los medios que uno pueda imaginar. Pues bien, la entrevista que publicó el New York Times no se corresponde con la realidad. Podemos decir que es falsa, inexacta, incorrecta, como la queramos definir. Pero no es real. El periodismo no siempre tiene razón. Yo creo que la verdad puede tener distintas versiones. Vamos a hablar ahora de su podcast, No Agenda, que presenta junto a John C. Dvorak. Sí. Yo llevo escuchándolo desde hace tiempo. ¿Cómo definiría usted ese concepto de desmontar a los medios? ¿En qué se diferencia su podcast del tema del que estamos hablando ahora mismo? El podcast empezó hace 9 años, cuando hablábamos por Skype. Yo lo hacía desde Londres, donde residía, y John desde San Francisco. Estábamos separados porque por aquel entonces no nos caíamos bien. A veces yo podría ser un gran locutor de podcast. Yo creo que sí. El caso es que los dos venimos del mundo de los medios, con años de experiencia en radio y televisión, aunque creo que a los dos nos gusta más la radio. Sin embargo, nuestra programación viene determinada por un hecho. Nosotros no hablamos durante toda la semana y rara vez nos intercambiamos correos electrónicos. Así que yo no sé de lo que tiene pensado hablar él y él no sabe de lo que tengo pensado hablar yo. Simplemente llegamos allí, nos sentamos y nos podemos hablar. Es todo improvisado. Efectivamente. Es muy entretenido, se lo recomiendo a todo el mundo. Seguro que sabrán quién es Adam Curry. Yo me acuerdo de cuando estaba en la MTV. Es un presentador irreverente, una figura destacada del panorama mediático de Estados Unidos. Por cierto, seguro que habrá oído hablar del Pizzagate, en el que un tipo se puso a investigar por su propia cuenta una inexistente red de pederastia, que tenía supuestamente su sede central en una pizzería de Washington. Esto es terrible, ¿sabe? Porque ya es usted lo bastante alto como para que encima nos paremos en una cuesta y yo está abajo. Vamos a movernos hacia allá. En fin, si comparamos el Pizzagate con la noticia falsa de la tarta amarilla que hizo que el ejército estadounidense destruyera un país entero como Irak. O lo de los bebés robados de las incubadoras en Kuwait, ¿se acuerda? No. Cuando la hija de un diplomático con el apoyo de la empresa Hill Knowlton compareció ante un organismo del Congreso estadounidense denunciando que la Guardia Imperial iraquí se dedicaba a robar bebés de las incubadoras de los hospitales de Kuwait y luego se demostró que era todo mentira. ¿Qué es peor, el falso Pizzagate o lo de la tarta amarilla? Bueno, lo del Pizzagate no tiene nada que ver, porque está claro que desde tiempos de Franklin existe una clara relación entre las élites y el gobierno por un lado y la pedofilia por el otro, como demuestra el documental Boys Town sobre una red pederasta. ¿Más que en el gobierno británico? Bueno, del Reino Unido ya es que ni hablamos. No tiene más que recordar a nuestro amigo Jimmy. El caso es que esos círculos suelen estar llenos de pedófilos. Yo no hablaría de redes, y sí más bien de grandes grupos, como en el caso de Noruega, donde se descubrió a un grupo de pedófilos formado por políticos, profesores, agentes del orden, pero de eso no se habla, solo del Pizzagate. Se utilizan todo tipo de argumentos como excusa, que si es una desafortunada coincidencia, que si las palabras no tienen que interpretarse al pie de la letra. Todo eso sirve para distraer a la gente de algo que verdaderamente está pasando. La noticia falsa de la tarta amarilla se utilizó para justificar la invasión de Irak. Sí. Después de que se dieran cuenta de que para atraer el interés de la gente tenían que inventarse algo. En cambio, los que ahora se inventan una noticia... Yo no creo que la foto de Colin Powell fuera falsa, creo que él realmente se lo creía. Bueno, todo buen timador ha de creerse el timo. Efectivamente. En fin, sigamos. El asesor político David Brock parece encabezar la lucha contra los medios alternativos, hasta el punto de querer crear una Breitbart de izquierdas. Mire, yo llevo diciendo desde hace mucho que me encantaría que hubiera un medio irreverente de izquierdas en Estados Unidos, un equivalente a Rush Limbaugh, pero nadie me hace caso. ¿Es posible que pueda surgir uno? No. Ya lo intentaron los de América, creando una red totalmente de izquierdas que acabó siendo un fracaso. Mire, yo me he leído varios libros de Theodore Kaczynski, egresado de la Universidad de Harvard, y sus predicciones sobre la sociedad industrial y el futuro explican muy bien por qué la tecnología y la comunicación que entablamos los unos con los otros nos ha alejado de la naturaleza y no va a acabar bien. ¿Qué quiere decir?
Pues que la tecnología solo nos trae pobreza y cosas horribles. Fíjese, por ejemplo, en Uber, que está dejando sin trabajo y arruinando a mucha gente que tiene que buscarse la vida en otra cosa. Y lo mismo sucede con Airbnb. Silicon Valley se está dando cuenta de ello, pero el caso es que muchas de las tecnologías que se desarrollan en su beneficio y en el de ciertos grupos nos está perjudicando, y muchísimo. Vamos, que lo que viene a decir usted es que la fractura tecnológica aumenta las desigualdades económicas. No, digo que el problema es la tecnología en sí. De acuerdo, la tecnología en sí. Eso es. Vale, así que... Yo no soy antitecnología, pero a mí me parece que el problema es la tecnología en sí. O sea, que a pesar de no estar en contra de la tecnología, No. usted cree que la naturaleza de esa tecnología es la que genera las dificultades económicas. En muchos aspectos. Y está perjudicando gravemente a mucha gente, porque no sabemos cómo mantener este tipo de comunicación constante. Estoy convencido de que esa comunicación es perjudicial. Vamos, que siempre estamos en línea, en comunicación. Es una especie de religión, así se lo digo. Los dispositivos tecnológicos son una religión, de eso va todo. Bien, así que esto es... Madre mía, me ha metido miedo en el cuerpo. Se ha puesto a cojear y todo. Es que no sé qué decir. El padrino de los podcasts está poniendo mi mundo patas arriba. En fin, aprovechando que es usted el padre de los podcasts, me gustaría hablar precisamente de ese mundillo, que experimentó un gran auge a mediados de la década del 2000. En su momento había un montón de podcasts independientes. Sí. Pero ahora las empresas también se han apuntado a esa moda. ¿Han cumplido los podcasts su promesa? ¿En qué punto del ciclo nos encontramos? Cuando creamos el podcast con Dave Wiener, el artífice desde el punto de vista técnico y encargado de la RSS, yo tenía sinceramente la esperanza de poder cambiar el modelo publicitario. Sin embargo, con el auge de Facebook y Twitter, nos dimos cuenta de que la publicidad no va a cambiar jamás, porque aunque pueda parecer lo contrario, no funciona en Internet. Parece que lo hace, pero, por ejemplo, en la retransmisión de la Super Bowl, hay que llenar 3 horas de programa. Por eso se crea una escasez ficticia. La gente de mundo como usted entiende que Facebook no tiene escasez. Por eso el precio de los anuncios tiene que acabar bajando. Y no hay ninguna forma de medirlo. Nadie se pone de acuerdo en lo que los podcasts... Pero Facebook insiste en que tiene escasez. Se queda sin habitantes del planeta Tierra. De hecho, se aproxima ya a los 1.000 millones de usuarios al mes. Pero tienen el mismo problema, no hay ninguna diferencia. Es obvio que la publicidad de las marcas es importante, pero para hacer nuestro podcast, lo que necesitamos verdaderamente es el apoyo de nuestra audiencia, a la que consideramos nuestra productora, puesto que es la que nos proporciona recursos financieros, vídeos y un verdadero trabajo de producción. Ahí tiene un ejemplo de comunidad que se dedica a hacer un programa. Y encima ese programa nos permite a John y a mí dar de comer a nuestras familias, por lo que nuestra satisfacción es máxima. Y por si fuera poco, cada año crecemos un poquito, aunque este año ha sido malo, porque cada vez que nos hacíamos eco del trato injusto que recibía Trump por parte de un medio de comunicación, nos encasillaban como seguidores de Trump y dejaban de escucharnos. Y eso nos ha perjudicado. Muy bien, Adam Curry, muchas gracias por haber estado en el programa. Repetimos cuando quieras, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el único y genuino Adam Curry. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.